¿Qué pasaría si te dijera que hay un lugar en esta tierra donde 4 ángeles caídos han sido atados para un periodo de tiempo muy específico en la historia, según la Biblia? Y cuando se trata de estos 4 ángeles, deben ser liberados solo para una misión específica de destrucción. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un lugar específico en esta tierra que estuvo presente al principio del mundo y también jugará un papel en el fin del mundo? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un lugar en esta tierra que es un símbolo del juicio de Dios y está asociado con la batalla de Armagedón? Bueno, el lugar del que estoy hablando es el río Éufrates. El río Éufrates se menciona en el primer libro de la Biblia y también en el último libro de la Biblia, y si entiendes la profecía bíblica, sabrás por qué este río es tan importante. En Génesis capítulo 2, el río Éufrates se destaca como uno de los ríos que fluía del jardín del Edén. Y luego, en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios revela que hay algo siniestro retenido en el fondo del río Éufrates y que preparará el escenario para Armagedón. El río Éufrates ha sido un hito esencial para la historia bíblica. Considera la historia de la Torre de Babel. Los historiadores creen que la ciudad de Babilonia estaba ubicada aproximadamente a 80 kilómetros al sur de Bagdad, a lo largo del río Éufrates. Y en una época en la que toda la humanidad hablaba un solo idioma, se decían entre sí: vengan, construyamos una gran ciudad para nosotros mismos, con una torre que llegue hasta el cielo. Esto nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba construyendo. Miren, dijo, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan les será imposible. Vengan, bajemos y confundamos su idioma para que no puedan entenderse entre sí. De esta manera, el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Pero, ¿qué nos depara el futuro para el río Éufrates? Bueno, en el libro de Apocalipsis, en el 6º juicio de la trompeta de Dios, la Biblia en Apocalipsis capítulo 9 nos dice que una voz solitaria de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios dijo a un ángel de Dios que liberara a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y los 4 ángeles que habían sido preparados para esa hora, día, mes y año, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Debes entender que estos 4 ángeles satánicos son como nada que este mundo haya visto jamás. Imagina cuán malos son estos ángeles para que Dios tuviera que atarlos en el fondo del río Éufrates. El propósito único de estos ángeles caídos es matar a 1/3 de la población de la tierra. Algunos comentaristas bíblicos especulan que estos ángeles podrían haber sido ángeles de alto rango que fueron expulsados del cielo con Lucifer. La Biblia nos dice que cuando Lucifer fue expulsado del cielo, 1/3 de los ángeles cayeron con él. No se nos dan detalles sobre qué tipo de ángeles fueron arrojados del cielo, pero algunos estudiosos especulan que puede haber habido otros ángeles principales de alto rango incluidos, y este argumento proviene del hecho de que estos 4 ángeles eran tan poderosos que Dios decidió mantenerlos atados hasta el período de tribulación, y cuando sean liberados, liderarán un ejército de 200 millones de jinetes. Ahora, lo que no sabemos es si cuando lideren un ejército de 200 millones de jinetes, ¿serán caballos reales con jinetes reales? ¿Esto es simbólico de un ejército demoníaco sobrenatural o es un ejército moderno? Algunos comentaristas cristianos ofrecen argumentos adicionales que sugieren que estos 4 ángeles en el fondo del Éufrates son ángeles caídos de alto rango debido a lo que se nos dice en Efesios 6:12. La Biblia dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A partir de esta descripción, podemos interpretar que el diablo tiene un reino, el reino de las tinieblas. En este reino hay una estructura, hay órdenes descendentes de autoridad, que son principados o espíritus principales. Hay gobernadores malignos de la oscuridad y luego huestes espirituales de maldad, que son espíritus malignos. Ahora, algunos pueden decir que esto es solo interpretación. La Biblia no entra claramente en esto. Bueno, si retrocedes en el tiempo y vas al Antiguo Testamento, hubo un tiempo en que Daniel buscaba el rostro de Dios en oración porque quería una revelación de Dios sobre el futuro. Después de 3 semanas de intensa oración y ayuno, un ángel de Dios apareció a Daniel y esto es lo que dijo el ángel. Aquí es donde obtenemos una pista fuerte sobre los espíritus principales malignos. Daniel 10:12 y 13 dice: entonces me dijo: no temas, Daniel,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Así que desde el primer día en que Daniel comenzó a orar, Dios envió un ángel para proporcionarle una respuesta, pero el ángel fue retrasado durante 3 semanas, y no fue retrasado por un demonio, no fue retrasado por un espíritu maligno. El ángel de Dios fue retrasado por un principado, un espíritu principal maligno, que era tan fuerte que Miguel, el arcángel de Dios, vino para ayudar y luchar contra este principado. Así que ves, es una interpretación válida ver a los ángeles que están atados en el fondo del Éufrates como ángeles principales de alto rango que quizás eran ángeles de guerra o agresivamente malignos cuando se rebelaron junto a Lucifer en el cielo. No lo sabemos, pero sea cual sea el caso, la Biblia no nos da más información sobre estos ángeles aparte del hecho de que cuando sean liberados tendrán el poder de matar a 1/3 de la humanidad. Ahora, uno de los eventos clave que conducen a Armagedón es el secado del Éufrates. Cuando este río se seca, proporciona un camino para que un gran ejército del este cruce el Éufrates fácilmente mientras se dirigen al valle de Armagedón. Ahora, Armagedón solo puede describirse como la guerra de todas las guerras. El anticristo reunirá a todas las personas bajo su influencia maligna. Estas personas, que son leales al anticristo, formarán sus ejércitos para hacer la guerra contra el pueblo de Dios. En esta batalla, Apocalipsis 19 nos dice cosas como: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Verás, Jesucristo liderará un ejército celestial hacia la victoria sobre los enemigos de Dios. Estos enemigos incluyen a aquellos que se oponen a la autoridad de Dios y que tratan a Dios con desprecio. Un grupo de estudiantes cristianos fue preguntado: ¿cuántos de ustedes creen en señales y maravillas? Alguien respondió rápidamente: depende de quién sean, del diablo o de Jesús. El profesor respondió: independientemente de quién sean, ¿cuántos de ustedes creen que las señales y maravillas pueden suceder? Todas las manos se levantaron. Luego preguntó: ¿creen que Jesucristo puede realizar señales y maravillas? La clase estuvo de acuerdo. Sí, puede. Entonces, el profesor preguntó: ¿creen que el diablo puede realizar señales y maravillas? Los estudiantes respondieron con vacilación y sin convicción sobre la respuesta a esta pregunta. La mayoría de los estudiantes levantaron la mano. Luego, el profesor dijo con audacia: Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Segunda de Corintios 11:13-15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás puede transformarse en un ángel de luz para poder engañar y engañarte. Verás, muchas personas creen que solo Jesús puede realizar grandes señales y maravillas. Sin embargo, esto también es cierto para el diablo. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si no tienes el conocimiento que está en la Biblia, el conocimiento que revela cómo el diablo es capaz de realizar grandes señales y maravillas, entonces, ¿cómo distinguirás la obra de Dios y la obra de Satanás? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora escucha esto con atención: con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Santos de Dios, hay un gran mal entre nosotros. Este mal se llama engaño, y está diseñado por el enemigo en un intento de engañarnos y hacernos creer que lo malo es bueno. Así que la tarea que tenemos los creyentes es: ¿cómo distinguimos lo divino de lo diabólico?
Primera de Juan capítulo 4 versículos 1 a 3 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que ves, si alguna vez ves grandes señales y maravillas, prueba los espíritus. Puede que te preguntes: bueno, ¿cómo exactamente pruebo los espíritus? ¿Qué hago? Bueno, el pasaje de las Escrituras que acabamos de leer dice en los versículos 2 y 3: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Si ese espíritu reconoce que Jesucristo vino en carne aquí en la tierra, murió y resucitó, y ahora está sentado a la derecha de Dios, entonces ese espíritu es de Dios. Sin embargo, si ese espíritu dice cualquier otra cosa que no sea Jesús, la Biblia dice que este es el espíritu del anticristo. Así que la próxima vez que veas a un predicador, un profeta o cualquier persona realizando algo en lo sobrenatural, antes de aplaudir, antes de aceptarlo, antes de decir algo, ora para que el Espíritu Santo te dé discernimiento y luego espera. Espera para ver si ese acto estaba glorificando a Jesucristo como Señor. Antes de aplaudir, prueba el espíritu para ver si confiesa que Jesucristo es el Señor. Prueba si ese milagro, esa sanidad, ese acto o maravilla es realmente para la gloria de Dios o es para exaltar a esa persona. ¿Se le está dando la gloria y el honor a Dios o el hombre o mujer en el escenario está diciendo: mírame, ¿puedo hacer esto todo el día? Necesitamos probar los espíritus. Y yo creo que la mayoría de las señales y maravillas del diablo se reducen a 4 objetivos principales: dinero, fama, placer y poder. El diablo realizará señales y maravillas a través de personas impulsadas por uno de estos objetivos. Primera de Juan 4, 4 a 6 dice: Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que entiende que hay 2 espíritus en operación: el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de error está en el mundo. Es el espíritu del anticristo, y la Biblia dice claramente que hablan del mundo y el mundo los escucha. Sin embargo, tú y yo no somos del mundo. Como hijos de Dios, la Biblia nos dice que los hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que prueba los espíritus antes de permitir que alguien se presente ante ti como un hombre o mujer de Dios. Ora por sensibilidad, ora para que el Espíritu Santo te guíe en la verdad para que no seas desviado. Hay personas de Dios por ahí, personas que están siendo poderosamente usadas por el Señor de diversas maneras. Sin embargo, también están aquellos enviados por el diablo para crear confusión, para crear una ilusión de verdad, cuando en realidad es engaño. Así que te animo, debemos ser un pueblo que esté unido con el Espíritu de verdad, debemos ser un pueblo lleno del Espíritu Santo, debemos ser un pueblo que pruebe los espíritus, debemos ser un pueblo que esté gobernado por la verdad, que es Jesucristo. Aunque vivimos en este mundo, no lo hacemos y no deberíamos luchar nuestras batallas como el mundo. De hecho, las armas que tenemos disponibles para nosotros no son armas físicas, pero nota cómo dice la Biblia: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios es una de las armas que tenemos como hijos de Dios. Es un arma que es poderosa. Los conflictos que enfrentas, las batallas que enfrentas, el Señor tiene la última palabra sobre todo eso. Así que te animo, pueblo de Dios, a confiar en Dios, confiar en la palabra del Señor, confiar en sus promesas, y tendrás la victoria. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado al final del video por el día de hoy, y recuerda que si te fue de bendición, dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete al canal. Dios los bendiga.